Vamos a realizar un análisis financiero de una empresa real como ejemplo. En esta oportunidad va a ser Pacasmayo. Antes de iniciar, un pequeño disclaimer. Este análisis no es una recomendación de inversión, solo tiene fines académicos. Bueno, Pacasmayo es una empresa pública. Cualquiera de nosotros puede ver su información corporativa financiera en la SMV, busca Pacasmayo y van a poder ver justamente sus estados financieros auditados. Como yo lo hice, justamente extraje información de sus estados financieros de los últimos 4 años. Vemos acá el estado de resultados o el P&L, el balance general o estado de situación financiera y el estado de flujo efectivo que lo he... Bueno, como vemos, estos números están en millones de soles y vemos justamente que las ventas netas aproximadamente para Camayo son de casi 2.000 millones. Vemos en el 2022, por ejemplo, que tuvieron un aumento de un crecimiento anual del 9,2%, tuvieron una caída del casi 8% y un crecimiento leve del 2024, pero no han logrado alcanzar el número que tuvieron en el 2022. Luego tenemos la lista de costo de ventas, ¿no? Que nos sirve para hallar justamente la utilidad bruta y con ello la primera métrica importante, que es el margen bruto. Vemos que en el 2021 fue de casi el 29% y han podido mejorarle casi el 37%. Esto quiere decir que la compañía ha sido más eficiente en sus costos a pesar de tener una caída del 8%, de casi 8% en 2023. Luego tenemos los gastos operativos, entre los principales gastos administrativos, gastos de ventas y distribución, y con ello vamos a poder hallar la utilidad operativa o el EBIT, ¿no? Y con ello la segunda métrica importante del margen operativo, que fue en el 2021 de casi el 16,5% y pasó a 20% aproximadamente en 2024. También ha habido una mejora, no tan bueno como el margen bruto. Esto quiere decir que los gastos operativos aumentaron en mayor proporción frente al costo de ventas, ¿no? Ahora, otra métrica importante, esta métrica es más financiera, ¿no? Porque excluye el efecto contable de la depreciación y amortización que está incluida en los costos de ventas y los gastos operativos, ¿no? Este EBITDA es una métrica financiera que aproxima mucho más a la utilidad o rendimiento operativo que tiene la compañía, ¿no? Quitando justamente el desgaste de los activos. En esta ocasión tenemos que el margen EBITDA fue del 23,4% en el 2021 y han podido mejorarlo año a año hasta casi llegar al 28%, que es muy bueno, ¿no? Luego tenemos ingresos financieros, costos financieros y podemos llegar a la utilidad ante impuestos. Como vemos también el margen ha podido aumentar al 15% en 2024 y por último la utilidad neta, ¿no? Importantísima, que justamente vemos acá que el margen neto fue de casi el 8% en 2021 y han podido mejorarlo al 10% en 2024. Entonces, en resumen, la compañía ha mejorado sus métricas de rentabilidad, ¿no? A pesar de haber tenido una caída en 2023, están siendo más eficientes. En el balance general, nos sirve para ver la salud financiera también. Justamente en los activos, identificar cuáles son las cuentas más importantes. Acá pude identificar que fueron las cuentas por cobrar comerciales, los inventarios, dentro de los activos corrientes. En los activos no corrientes, la propiedad, planta y equipo, ¿no? Que entre los tres sumaban casi el 93% de los activos. Entonces, esas son las tres cuentas más importantes. Dentro de los pasivos, tenemos las cuentas por par comerciales. La compañía tiene paga sus servicios y otros a sus proveedores. Tiene obligaciones financieras, en este caso a corto plazo y a largo plazo. Y con estas tres cuentas suman aproximadamente el 90%. Entonces, estas son las tres cuentas más importantes de los pasivos. Y luego en patrimonio tenemos el capital, las acciones, la reserva y los resultados. Esto nos ayuda, si queremos profundizar más, cómo ha ido variando acá cada cuenta de los activos, pasivos y patrimonio año a año, ¿no? Hacer un análisis horizontal. Luego tenemos el estado de flujos efectivos. Como les comenté, yo lo he armado con el método indirecto, que es el método más usado eh, para hallar este flujo. Justamente parte de la utilidad neta se le suma la depreciación y amortización, dado que no es un flujo real, solamente es un concepto contable que muestra el desgaste de los activos, como comenté. Y luego lo he desglosado un poco las otras variaciones de los activos y pasivos. Primero,
quería ver la variación del capital de trabajo, que se compone de tres cuentas importantes. Va a depender de la empresa, pueden tener otras cuentas, pero las tres principales, de manera general o en común, son la primera, cuentas por cobrar comerciales, inventarios y las cuentas por pagar comerciales también. Y luego también hay las variaciones de las otras cuentas de balance, ¿no? De activos corrientes. Todo esto solamente relacionados a las actividades de operación, porque justamente el estado de flujo efectivo se componen de tres grandes partes. La primera, el flujo de efectivo por las actividades de operación. La segunda, el flujo efectivo por las actividades de inversión. Y por último, los flujos efectivos por actividades de financiamiento. Entonces, siguiendo esto que se da, en este caso vamos a ignorar el 2021 porque está comparando con el año anterior, pero como no he puesto los números de 2020, va a dar un número que no es real, ¿no? Entonces, solamente evaluamos los tres últimos años. Como vemos acá, los flujos de efectivo por actividad de operación número uno son positivos, eso quiere decir que la compañía es rentable por sus operaciones. Y miren, en el 2023 fue de casi 450 millones, a pesar de que tuvo una caída en ventas de casi 8%. Luego vemos que también han tenido CAPEX, han estado invirtiendo, ¿no? Año a año. En el 2022 casi 180 millones, en el 2023 casi 250 y en el 2024 también casi 100 millones. Y justamente acá vemos el flujo de efectivo por estas actividades de inversión o CAPEX, ¿no? Y luego el flujo de efectivo por actividad de financiamiento. Vemos en los pagos de amortización que tiene la compañía con terceros, ¿no? En deuda. Si es que ha habido un aumento de capital social y las otras variaciones del patrimonio, ¿no? Y acá viene un efecto neto justamente de esas actividades. Y por último vemos que tenemos la línea de variación del flujo efectivo que justamente suman estos tres flujos importantes, ¿no? De operación, inversión y financiamiento. Y como vemos, la compañía obviamente está el negativo acá porque han estado invirtiendo, ¿no? Y también por el tema del efecto del flujo efectivo por financiamiento. Entonces, en resumen, vemos acá los indicadores financieros. Ya hemos visto estos métricas de acá. Yo he agregado el ROA, el ROE, utilizando conceptos contables, ¿no? El EBIT, que es la utilidad operativa, entre el activo contable, que vemos que también ha estado mejorando del 10% en 2021 al 12.4% en 2024. El ROE, que es el Return on Equity, o lo podemos hallar también como utilidad neta sobre el patrimonio contable. También ha ido aumentando del 12.8% del 2021 al 16.4% en 2024, ¿no? Y justamente he podido ver aproximadamente los indicadores que tiene una SEM, el principal competidor de Pacasmayo. Pero acá, otra vez un pequeño disclaimer, acá estamos comparando las cifras o las métricas como de Cemento Pacasmayo de manera consolidada con sus subsidiarias y una SEM de manera consolidada también con sus otras empresas. Creo que me parece que UNACEM también tiene operaciones no solamente en Perú, sino en otros países. Y creo que sus ventas, por acá las noté, son de 6.000 millones, si es que no me equivoco. A ver, por acá creo que los puse, creo que acá los oculté. Me parece, sí, bueno, en 2024 fue del 6.800.000 millones de soles en ventas. Entonces, es casi poco más del triple de tamaño que Pacasmayo. Pero a pesar de ello, Pacasmayo ha podido tener un mejor rendimiento, ¿no? En margen bruto, en margen EBIT, en EBITDA, incluso también en margen neto y los otros indicadores como el ROE y el ROE. Entonces es importante. En resumen, en rentabilidad, Pacasmayo está muy bien, está saludable, han podido ser más eficientes e incluso están mejor en margen frente a su principal competidor que es UNACEF. Pero para que el análisis sea más fino, tendríamos que comparar solamente Pacasmayo como empresa que se dedica a la operación de producción y comercialización de cemento, concreto, y compararlo con la compañía de una SEM que se dedica a lo mismo, ¿no? Para que el contraste sea más fino. Y luego está la liquidez. Como vemos, hay una métrica
Hay bastantes métricas, pero yo desde las principales es el capital de trabajo operativo, ¿no? Básicamente sumo las cuentas por cobrar comerciales que tiene la compañía, más los inventarios que tiene, le resto las cuentas por pagar comerciales también, y esto nos da un poco acá en 2021 480 millones, ha podido aumentar en 700, a 700 millones y ha podido mantener más o menos en 660, ¿no? Esto quiere decir que la compañía tiene la capacidad de poder cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Y si quieren profundizar, un poco ver acá la rotación que tienen las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar, un poco acá lo que expresa son el número de días en rotación que tienen las cuentas por cobrar, o sea, cuánto se demora en cobrar la compañía a sus clientes, cuánto se demora en rotar sus inventarios, y en las cuentas por pagar, cuánto se demora eh, o cuánto de plazo tiene para pagar a sus proveedores, ¿no? En solvencia, justamente tenemos acá cuatro ratios, pasivos sobre activos, básicamente para ver de todos los activos en qué porcentaje se está financiando con terceros. Como vemos, aproximadamente está un 63%. Luego tenemos pasivos sobre patrimonio para ver qué tan apalancados está la compañía. Y para evaluar si está bien o no, tendríamos que compararlo con la industria o con otro competidor que tenga, ¿no? Pero a simple vista, la cobertura de interés también se ve saludable. La cobertura de interés es una métrica que se calcula la utilidad operativa ante el interés. Como vemos acá, es más del triple. Eso quiere decir que, por ejemplo, si la compañía tiene un interés de 1000, tiene una utilidad operativa de más de 3000. O sea, sí tienen la capacidad de pagar sus intereses o sus obligaciones financieras, ¿no? Y acá lo otro, este ratio de deuda sobre EBITDA, lo que expresa es cuánto de deuda tiene sobre EBITDA, o básicamente en cuántos años o en cuántos periodos, en este caso años, podría pagar la empresa Pacasmayo si se mantiene ese nivel de EBITDA y si obviamente no agrega más obligaciones financieras, ¿no? En 3 años podría pagarlo tranquilamente. Entonces, se resumen. Vemos que las métricas de rentabilidad están muy buenas, están siendo más eficientes, incluso son mejores a su competencia. En liquidez pueden cumplir con sus obligaciones a corto plazo, está muy bien. En algunas cuentas del capital de trabajo están mejorando, en algunas podrían mejorar, como en el caso de inventarios. Por ejemplo, acá la rotación de inventarios se está demorando mucho más en el 2024, ¿no? Pero en cuentas por pagar, por ejemplo, tienen mayor plazo para pagar a sus proveedores y eso da un efecto positivo en la caja. Y a nivel de solvencia vemos que también tiene la capacidad de poder cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo. Bueno, espero que les haya gustado. Eso es todo. Gracias.